los docentes, compañeros residentes y telespectadores. Hoy venimos a tratar este tema que es un debate que nos trae muchas preguntas, y es la profilaxis antibiótica en las fracturas de base de cráneo. Si está indicado usarla o no. Yo soy Simón, residente de segundo año. Entonces vamos a comenzar con la temática. Bueno, entre el cronograma, pues les vamos a traer de dónde sale la evidencia, que a pesar de que hay mucha literatura, realmente gran parte de esta se repite. Entonces tenemos al final que hacer un análisis claro de la evidencia, porque realmente es sólida, pero requiere otros puntos de vista para analizarse. Datos epidemiológicos y clínicas, esto es muy importante a la hora de enfocar las fracturas de base de cráneo, ya que sus etiologías son poco frecuentes, su frecuencia también es baja y tiene clínicas específicas según sus divisiones anatómicas. Vamos a hablar las que se realizan en trauma, ¿listo? Que es un poco diferente a la anatomía tradicional que nos han enseñado en neuroanatomía, ¿listo? Cuando observo el paciente, cuando le agrego el manejo médico, que aquí puede estar el tratamiento antibiótico, ¿no? Que es lo que vamos a discutir hoy. Cuando debo intervenir ese paciente en una fractura de base de cráneo, el análisis que ya lo hablamos y unas pequeñas conclusiones. Entonces, lo más importante es saber que hay muchas revisiones, pero realmente pocas revisiones de estas traen una buena evidencia, ya que muchas solo lo que hacen es citar la información o ser análisis, pues, o reportes de literatura, reportes de caso, descripciones de metaanálisis, ¿cierto? Realmente es limitada a la hora de eso y se reduce a un pequeño número de artículos importantes. Tal vez los de evidencia más sólida, que son revisiones muy completas, son Cochrane, este es Schoolbase y la del Clinical, ¿cierto? Son tal vez los artículos más grandes a la hora de enfocar estos elementos y son los que nos traen la evidencia más sólida, sobre todo el de Cochrane, que es el que vamos a analizar más adelante. Entonces, en cuanto a los datos epidemiológicos, las fracturas de base de cráneo dentro del TEC son pocas. Es decir, dependiendo de la literatura pueden llegar hasta un 15%, pero es un rango, digamos, pequeño. Entonces, lo principal es tener una sospecha clínica de estos pacientes, más que ir a buscar la fractura de la base del cráneo. En los adultos, la incidencia de la fístula también es baja, que es tal vez lo que nos preocupa a la hora de hablar de neuroinfección, y en la mayoría, pues en el mayor reporte que se ha visto es hasta el 20% de los casos. Ahora, ¿por qué se habla de antibiótico y por qué siempre se tiene esto como punto de vista para hablar de la profilaxis? Y es que la exposición de la dura por medio de violar la base del cráneo permite que teóricamente las bacterias asciendan y se genere una infección, porque es una comunicación con el medio externo. Entonces, esta es la base por la cual en los datos epidemiológicos se habla tanto de esto. Pero a pesar de todos estos fenómenos, pues la meningitis también es una etiología baja dentro de las fracturas de cráneo. En las mejores revisiones llega hasta el 17% de los casos. Y eso es para adultos. Otro grupo que es mucho más importante es los niños, porque estos hacen con menos frecuencia fracturas de la base del cráneo. Miremos que la revisión llega hasta el 10%. Entonces baja en promedio hasta la mitad de casos. Lo mismo, la fístula es mucho menos frecuente en niños, es decir, por cada niño, 10 adultos tienen fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces la relación es bastante baja en pediatría. Esto se da que los cráneos son mucho más flexibles y por el menor desarrollo de senos paranasales la transmisión de la energía es diferente y no se va a la base del cráneo, sino se va a estructuras adyacentes. Ahora, ¿qué es más importante? La fístula de los niños frente a lo anterior es más frecuente por el oído. Entonces, en los niños siempre debe ser mandatorio una otoscopia, así no tenga signos de fractura de base de cráneo, porque sí se nos puede pasar por alto esta fístula. Y la incidencia de meningitis va a ser mucho menor porque llega solo hasta el 3% de los casos, obviamente las mejores revisiones. Ahora, globalmente dentro de todos los TEC abiertos, pues, traumas abiertos, traumas cerrados, realmente la incidencia de las fracturas de base de cráneo solo llega a un 4%. Pero la incidencia se eleva francamente, eso es lo que vimos al principio de la presentación, en los traumas cerrados se ve hasta el 16%. Eso se da que en los traumas cerrados la transmisión de la energía es diferente y se acumula o llega directamente a la base del cráneo para disipar la energía. Entonces por eso se eleva tanto la incidencia comparado pues con los traumas cerrados, que hasta 4 veces más se ve en el trauma cerrado, comparado con el trauma abierto.
Lo más importante es que el 70%, inclusive hasta algunos hasta 80, 90%, las lesiones se ubican entre la fosa anterior y la fosa medio. Y la fosa posterior tiene un porcentaje pequeño. Ese 30% abarca globalmente todas las lesiones de fosa posterior y fracturas con pacientes que se encuentran también fallecidos, ya que la mayoría de pacientes de lesiones de fosa posterior con fracturas de base de cráneo va a fallecer al momento del accidente por compromiso del centro respiratorio. Entonces estas revisiones a veces tienen un porcentaje mucho más elevado debido a que en las necropsias se cuentan como fracturas de base de cráneo. Listo. Y tener en cuenta que pues siempre son traumas de alta energía, entonces lo que son los accidentes vehiculares a alta velocidad son los que nos deben hacer la sospecha principalmente de fracturas de base de cráneo. Recordemos que alta energía es en un vehículo por encima de 60 kilómetros por hora y en moto por encima de 30. Y los signos pues, de mecanismos de alto riesgo, pero esto no aplica tanto, es más la velocidad o algunos signos que vamos a ver más adelante. Entonces, después de uno tener la sospecha, debe ir a la clínica del paciente. Entonces, nos han enseñado unos síntomas como clásicos o tradicionales y otros poco específicos, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, los más clásicos que se nos han enseñado son el signo de Barrow, el de los ojos de mapache, ¿cierto? Entonces, ojos de mapache y Barrow en la mastoides. Y lo más importante es que cualquier contenido de forma persistente por la nariz o por la oreja, sea contenido hemático o contenido claro, que puede ser pues moco o en dado caso líquido cefalorraquídeo, debe activar la sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo. Listo, esto se debe a que a veces pues, las fracturas pueden continuar goteando, pero eso se acompaña de líquido cefalorraquídeo. Entonces, un sangrado que no pare, un goteo nasal que no pare o ótico, debemos buscar fístula, ¿listo? Hay otros signos como la hipacusia, la anosmia o la simetría facial que nos dan alta sospecha clínica. Normalmente vamos a ver más adelante que dependiendo de la zona, pues es un compromiso diferente de los segmentos, pero estos son tal vez signos que pueden estar hasta más frecuentes que los signos de Barrow y mapache y que el goteo constante nasal u ótico, ¿cierto? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora, el riesgo de infección se empieza a elevar realmente es a partir de los 7 días de que una fístula líquido cefalorraquídeo esté presente. Es decir, yo tengo la fístula y solo por encima de los 7 días ese paciente va a presentar riesgo de neuroinfección. ¿Ok? Y por revisiones sistemáticas, el neumoencéfalo se enfoca igual que una fístula de líquido cefalorraquídeo. Obviamente el enfoque igual es para el riesgo de meningitis y de mortalidad. ¿Listo? Entonces, por eso, estadísticamente el neumoencéfalo y la fístula se comportan de igual forma en resultados clínicos. Bueno, entonces vamos a ver que la clínica varía según la zona comprometida de la fractura. Esto es muy importante porque nosotros siempre en base de cráneo nos limitamos a fosa anterior, fosa media y fosa posterior, ¿cierto? Que es el compartimiento de la zona comprometida. Y eso hace que la clínica sea variable, pero vamos a ver que hay otras clasificaciones por algunas estructuras óseas diferentes. Siempre tener en cuenta que las zonas que más se fracturan y los lóbulos más vulnerables son el frontal y el temporal. Y es porque estos se encuentran de huesos mucho más delgados y frágiles o crestas o huesos más puntudos y afilados, ¿cierto? Con más apófisis, por así decirlo. Entonces esto hace que estas sean las zonas que más desgarros durales tengas, más zonas de fístula tengas y más lesiones de los lóbulos presentes. Globalmente el par canal más afectado es el segundo par. Esto es muy variable, esto hay que tener una lupa. Se habla que es el segundo par más comprometido, el primer par más comprometido es porque el paciente es consciente de su déficit. Pero cuando se hace una revisión exhaustiva del paciente, vemos que la estadística va a cambiar como vamos a revisar a continuación. Entonces, tal vez vendría siendo el tercer par después de una revisión exhaustiva por el examinador, pero es el par más frecuentemente encontrado por relatoría del paciente. Esto es muy importante, las fístulas aparecen en los primeros 2 días, entonces esto implica que un paciente con sospecha de fractura de base de cráneo o que se le confirma hay que vigilarlo al menos 48 horas para darle de alta, ¿cierto? Obviamente puede tener otras causas que prolonguen la estancia, pero si de pronto no tiene ninguna otra condición, al menos 48 horas de vigilancia. Bueno,
Entonces, lo más importante es que cada fosa, como habíamos visto, tiene unas estructuras que son vasculares y nerviosas. Y normalmente estas lesiones son las que nos van a dar la sospecha de la base del cráneo al momento de revisar el paciente, no los signos clínicos tradicionales que vamos a encontrar. Entonces, siempre si encontramos una de estas condiciones o compromisos, debemos buscar fractura de base de cráneo. Acá tenemos otra clasificación que se ha hecho con respecto al trauma y no a la clasificación anatómica tradicional. Son las fracturas de la fosa anterior, las de la fosa media la vienen hueso temporal y hueso esfenoidal. Dependiendo de la revisión, algunos le agregan un cuarto grupo que son fracturas de fosa posterior, que lo vamos a incluir pues más adelante. ¿Listo? Y se ha visto que en la mayoría de casos las intervenciones quirúrgicas son por causas diferentes a la fractura de la base del cráneo, ¿cierto? En unos casos, pues fracturas deprimidas, hematomas, ¿cierto? Pero la base del cráneo pocas veces, como vamos a ver, tiene indicaciones para llevarse a cirugía. Entonces, lo primero que tenemos que sospechar es cuando ese paciente, yo sospecho que tiene una fractura de base de cráneo, a pesar de que tal vez no requiera neuroimagen o no le encontremos algo mayor en las imágenes de entrada. Entonces, los dos signos más frecuentes es la cefalea gravitatoria, que aparece de forma temprana en esas primeras 48 horas y va de la mano con el desarrollo de la fístula. Ese es tal vez el signo que menos le paremos bolas porque el paciente pues tuvo un TEC en la mayoría de casos, está sintomático, está maluco. Lo mismo la pérdida de la conciencia. Esto se relaciona con traumas de alta energía y a veces debemos sospechar esa fractura de base de cráneo, ¿cierto? Esos tal vez son los dos signos que más frecuentemente encontremos, pero que menos relacionemos con una fractura de base de cráneo. Los que más nos han enseñado, que son la torre de Rhinorrhea y la rinorrea, son los menos frecuentes junto con la fascia. Entonces, esto muchas veces implica es que hay un daño extenso de la base del cráneo que se detecta con más frecuencia, pero realmente globalmente son los signos y síntomas menos frecuentes relatados por el paciente. Las convulsiones, esto sí es muy importante, y la hemiplegia, normalmente son relacionadas con fracturas del hueso temporal o de fracturas del esfenoide, ¿cierto? Y por eso se ha hecho esta división anatómica, como habíamos visto en las diapositivas previas. Miremos que dentro del número de casos, la gran mayoría se va a resumir en fosa anterior y fosa media. Y en los casos que se incluye fosa posterior, inclusive la etiología es elevada, lo triste es que la mayoría de esos pacientes, como hemos dicho, fallecen en el momento del accidente. Entonces, ese porcentaje tan elevado normalmente puede caer a un 10-20% en los casos que el paciente sobrevive. ¿Listo? Entonces, esto siempre hay que analizarlo con lupa. También la edad es muy importante, normalmente entre los 20 y 40 años es la edad donde más frecuentes hay fracturas de base de cráneo y se debe a que obviamente es la mayoría de accidentes automovilísticos a mayor velocidad. Entonces, esto es un blanco, la edad siempre pensarlo, ya que en niños es poco frecuente y en adultos mayores también es poco frecuente porque suelen manejar más prudentemente o no conducen. Bueno, los pares craneales, entonces miramos que inicialmente habíamos hablado del segundo par, pero cuando ya se hace una revisión exhaustiva, los pares más comprometidos suelen ser el primer par, que se caracteriza por una anosmia bilateral, y el séptimo par. Listo, tal vez son los dos más frecuentes, y el tercero vendría siendo el segundo par. Entonces, eso nos obliga a que siempre que tengamos un trauma de alta energía, revisar muy bien los pares craneales, porque en la gran mayoría de casos debe haber algún déficit relacionado. Entonces, si hacemos la sumatoria, hasta aproximadamente un 40% de los pacientes, 30-40, tienen algún compromiso de los pares craneales. Entonces, tener esto muy en cuenta a la hora de revisar. Y lo otro, miremos qué intervenciones van a requerir los pacientes de fractura de base de cráneo. La mayoría, en general, se operan por causas diferentes, descompresivas, lobectomías, evacuaciones de hematoma. Y las fístulas o las lesiones de base de cráneo, en muy pocos casos se van a reparar. Listo, esos son los que nos interesa conocer el día de hoy y que si requieren antibiótico, no, obviamente. Ahora, nuevamente miramos la división, pero ya según los huesos específicos. Y la mayoría de casos en las revisiones, miren que se limita al hueso frontal, al hueso esfenoidal y al hueso temporal. Sigamos a hablar de la clínica relacionada con estos huesos. A veces las lesiones pueden estar combinadas o no, pero el occipital, recuerden que sigue siendo una lesión de alta incidencia y de alta mortalidad. Entonces, estas intervenciones de entrada, normalmente una fractura del hueso occipital de base de cráneo ya tiene mal pronóstico. Ahora, ¿nos preocupamos por las fracturas o no? Entonces, la mayoría son fracturas lineales o deprimidas, pero en el cráneo. Entonces, rara vez va a haber compromiso
de la base del cráneo, entonces nos podemos quedar tranquilos. Las fracturas de base del cráneo, como vemos, miren que son poco frecuentes, y las fracturas combinadas sí que son menos frecuentes. Entonces, si yo encuentro esta fractura, debo buscar lesiones asociadas, pero si encuentro una lesión de estas aisladas, posiblemente no tenga que buscar una fractura de base de cráneo rutinariamente, a menos de que el examen clínico me lo indique. ¿Listo? ¿Y qué otras lesiones podemos encontrar en las fracturas de base de cráneo? Esto sí es muy importante. Entonces, tal vez lo que más frecuentemente se relacione con las fracturas de la base del cráneo son las contusiones y los hematomas epidurales. Pero el mensaje aquí más grande y más importante es siempre busquémosle alguna lesión extra en esos pacientes, principalmente intra o extraaxial, ya que se ha visto que las lesiones craneofaciales, el trauma de tórax en extremidades es muy poco frecuente y se da que en las fracturas de base de cráneo lo que normalmente absorbe la energía es el cráneo y no es el cuerpo. Entonces, en estos casos, buscar siempre una lesión externa y pues también hacer una evaluación exhaustiva del paciente, pero saber que posiblemente está concentrada la energía en el cráneo. Bueno, entonces la división clínica que vamos a hablar es la de trauma. Entonces tenemos una fosa anterior. La fosa anterior, ellos dicen que tiene un límite anterior que es la pared posterior del seno frontal. El piso es amplio, entonces todo esto conforma es el piso de la fosa anterior, que son las hendillas etmoidales anteriores y posteriores, la lámina cribiforme, su unión con la cribiforme del etmoides y el techo de la órbita. El techo pues se habla de que es propiamente el hueso frontal, no tiene límite posterior. Ellos dicen, cualquiera de los siguientes signos lo debemos buscar y si está presente debemos sospechar fractura de la base del cráneo. Entonces ya sabemos que cualquier persistencia de fluido por la nariz nos obliga a estudiar ese paciente de forma coherente. Los ojos de mapache, que es el signo que más nos han enseñado, pero tal vez es el menos frecuente de todos. La anosmia, usualmente bilateral, y lo que normalmente relata el paciente que es pérdida de la agudeza visual y diplopía. ¿Listo? Existe esta clasificación que nos habla del riesgo de desarrollar fístula y normalmente va de leve hasta severo. Entonces, el tipo 1 normalmente son compromisos de la lámina cribiforme y son fracturas lineales, pero no hay conexiones con los senos, listo, principalmente el etmoidal o el frontal. El tipo 2 también son fracturas, pero ya comprometen alguno de estos dos senos, el etmoidal o el frontal, pero no hay conexión con el medio externo. Y la tipo 3 son fracturas laterales, donde el seno frontal se puede comunicar con la órbita, es decir, es una fractura que se considera abierta. Y la tipo 4 es una mezcla de algunas de estas dos o tres fracturas que habíamos visto previamente. Entonces, la tipo 4 es la que más riesgo de infección tiene, seguida de la tipo 3, y la tipo 1 y tipo 2 tienen un bajo riesgo de neuroinfección. En cuanto a las fracturas del hueso temporal, tienen una clasificación que es muy llamativa y es que se habla del eje de la cresta petrosa. Entonces dicen que sean transversales o longitudinales. La transversal es la fractura de mejor pronóstico porque rara vez compromete o hay déficit neurológico, pero es la menos frecuente, solo el 10 al 20% de los casos. La fractura transversal indica que una buena transmisión de la energía. Entonces, por eso se fractura de forma lineal. Tal vez en donde se compromete el peñasco del temporal puede generar hipoacusia neurosensorial, pero es muy raro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos habla de que la energía se transmitió bien, pero eso es pues en muy pocos casos. Y la longitudinal, ¿cierto? Esa sí es la más grave y normalmente esa sí puede comprometer la cápsula óptica o no, de entrada. Esa es la más frecuente y la presentación de global es la fístula del líquido cefalorraquídeo por el oído. Entonces, estos pacientes, si les sospechamos lesión del temporal, debemos buscarlo. Este sí hay hipoacusia y normalmente se acompaña de la fístula. ¿Cierto? Lo que pasa es que pues, predomina la clínica de la fístula, entonces se describe con más frecuencia. Saber que hay lesiones combinadas normalmente, es decir, o del frontal o del esfenoides o de fosa posterior, pero es en pocos casos. Y que los pares que normalmente comprometen es el séptimo y el octavo, ¿cierto? Independientemente de la fractura, debo buscar el compromiso de estos dos pares craneales. En cuanto a la fractura del hueso esfenoidal, ellos lo dividen en dos grupos. La aislada, que básicamente se compromete solo la cresta del esfenoides, eso es extremadamente raro, o compuestas, ¿cierto? Que se acompañan de algún compromiso del seno del esfenoides, de la silla turca, del clivus, del ala mayor, ¿cierto? Del ala menor o del proceso pterigoideo. ¿Esto a qué se debe? Que cada estructura puede generar síntomas relacionados. Entonces, la fractura de la cresta básicamente puede generar rinorragia, es lo único.
Pero cuando le empezamos a agregar pares craneales 3, 4, 6, ¿cierto? Se relacionan con las alas mayores o con la silla turca. El nervio óptico normalmente ya se relaciona con fracturas de la base, entonces es una fractura compuesta, y lo mismo del quiasma. La disfunción endocrina, esto es muy importante, es cuando se compromete la silla turca, que eso es lo que nos explicaba, Oscar en las presentaciones previas con el pánico hipopituitarismo posteco, ¿cierto? Y las lesiones de la carótida interna, que eso es muy, muy importante, verlo en ese trayecto carotídeo, ¿cierto? Bueno. Ya la fosa posterior, pues la vamos a tocar, pero sabemos que la mayoría de estos pacientes no van a llegar a nuestro servicio, y es porque la mortalidad, miren que es muy elevada, el 40 al 70% de los casos. Entonces, a pesar de que se incluyen en las revisiones y tienen una incidencia alta, la mayoría de estos pacientes no ameritan manejo médico porque van a fallecer. Y eso que sea que de todos los pacientes que se estudian, algunos tienen algún grado de lesión nerviosa. Entonces, esto es muy delicado. Tienen todas esas clasificaciones que son longitudinal, oblicuo y transversal. Realmente es con respecto al foramen magno. Pero lo más importante es que, independientemente de la fractura, si se compromete el clivus en su parte inferior, ya entra ahí, hay riesgo de mal pronóstico por compromiso de pares bajos y del centro respiratorio, ¿cierto? Estos son los pacientes que menos hacen fístula porque estas zonas tienen menos comunicación por el medio. Lo que se ha escrito en la literatura es fracturas del clivus que hacen una comunicación con la zona laringofaringea y por ahí se presenta la fístula. El paciente lo que relata es que tiene una sensación constante de líquido en la garganta, pero eso pues tiene muy pocos casos reportados, entonces no tiene tanta evidencia clínica. Otro componente que nos llama la atención es, ¿esos pacientes van a tener lesión vascular o no? Y si es importante clínicamente o no. Entonces, de cada 2 pacientes, uno tiene compromiso, entonces sí es importante, tiene una incidencia alta. Ahora, la mayoría van a estar asintomáticos, es decir, en un 80-90%. Entonces, haciendo revisión de la literatura, en las fracturas de base cráneo dice, solo busca si el paciente mantiene algún síntoma clínico. Por eso es muy importante la clínica en estos pacientes. Porque se han creado los criterios de Denver, y es que la mayoría de casos, solo un 10% hace síntomas y va a requerir algún grado de intervención. El estudio de elección es la angioTAC, ¿cierto? Esto es muy importante, ya que es en el contexto de trauma. Pues se puede hacer arteriografía y otros estudios, pero inicialmente angioTAC. Entonces, estos son los criterios de Denver modificados, nos dicen tener al menos un factor de riesgo y un signo o síntoma relacionado. Si hay factor de riesgo, pero no hay signos o síntomas, ese paciente no se debe estudiar, se deja con el TAC simple. Entonces, los factores de riesgo siempre es un trauma de alta energía que presenta alguno de los siguientes: una fractura de Lefort o Lefort 3, una fractura de base de cráneo, pero que compromete ese canal carotídeo, ¿cierto? Cualquier lesión cervical entre C1 y C3, especialmente que compromete el foramen vascular, que haya subluxación o lesiones ligamentosas, ¿listo? Porque eso puede que haya hecho alguna lesión que se haya reducido. Cualquier trauma cerrado que tenga síntomas o signos de daño axonal difuso o un Glasgow menor de 6. Haya signos de anoxia en el ataque, esto es muy raro. O ellos dicen que haya lesiones de trauma de alta energía principalmente, que se rasguen las vestiduras del paciente o se rompan, o que haya el signo del cinturón de seguridad con algunos de los síntomas, que sea palidez, dolor extenso o una alteración no específica del estado mental, ¿cierto? Que este paciente esté agitado, confuso, buscarlo, ¿listo? Y los signos y síntomas se relatan principalmente a lo que son los signos duros de lesión vascular de cuello. Entonces, cualquier sangrado arterial constante, sea por cuello, nariz o por boca, ¿listo? Un soplo cervical, eso es principalmente por debajo de los 50 años, un hematoma que crezca, o un déficit neurológico focal, como un accidente isquémico transitorio, un síndrome de Horner, síntomas vertebrovacilares, en mi parecer. Cualquier signo de stroke en la tomografía o en la resonancia, ¿cierto? De un ACV isquémico, a un déficit neurológico que no nos cuadre con nuestro examen clínico ni con la tomografía. Entonces, este paciente buscarle una lesión vascular. ¿Listo? Ahora, después de haber entendido todo eso, entonces es importante entender qué pacientes nos van a desarrollar meningitis y en qué tiempo. Entonces, ellos hablan que hay unos factores dependientes o factores independientes. Los factores dependientes dependen de dónde se conecte la fractura, ¿cierto? Entonces, básicamente es que se conecte con senos paranasales, mastoides o la región petrosa. Estos 3 dependen de esas comunicaciones. Entonces, si está presente, posiblemente se desarrolle infección a lo largo del tiempo.
Y hay factores independientes, es decir, que si yo presento esta lesión, independientemente de la zona donde esté, este paciente tiene riesgo de infección, que son la fístula, el líquido cefalorraquídeo y el neumoencéfalo. Ahora, ¿los pacientes se deben llevar a cirugía o no? Entonces, esta es la primera pregunta, y si les va a poner antibiótico o no. Entonces, acá empezamos a hacer nuestros primeros conceptos, y es que la mayoría de fístulas con neumoencéfalo o sin neumoencéfalo se van a resolver espontáneamente, el 95% de los casos, y se van a resolver en los siguientes 7 a 10 días sin ningún tipo de intervención y sin ningún tipo de tratamiento médico. Esto incluye la profilaxis antibiótica. Entonces, no en estos 10 días no debemos ponerle ningún tratamiento al paciente, excepto unos manejos que podemos ver más adelante. Porque se ha visto que al ser desgarros lineales, que son las fracturas más frecuentes, esto va a sellar de forma espontánea, o sea, porque se cierra la dura y el hueso también se cierra. Ahora, cuando yo corrijo la fístula del neumoencéfalo, cuando son mayores a 10 días. ¿Y esto a qué se da? Que ya era una comunicación constante y va a haber un riesgo de neuroinfección. ¿Qué tan alto es este riesgo? El 100%. Es decir, si se le hace seguimiento a todos los pacientes, el 100% de esos pacientes nos va a hacer meningitis en algún momento de su vida. No hay unos tiempos claros estimados, pero básicamente el 100% lo va a hacer. Ahora, lo mismo, el neumoencéfalo mayor a 10 días, es mejor corregir ese evento o esa comunicación con el medio externo porque se nos va a infectar. Ahora, cuando yo tengo una fractura mayor a 10 milímetros, especialmente en fosa media, todos esos pacientes se van a infectar y se pueden infectar en el periodo agudo. Entonces, estos pacientes debemos llevarlo a una corrección mucho más rápido, independientemente si tiene fístula o no. ¿Listo? Entonces, estas fracturas son las únicas que se deben operar de forma temprana. El resto pueden esperar hasta 10 días, que son la fístula del neumoencéfalo, sin ningún tratamiento extra, y esto incluye el tratamiento antibiótico. Ahora, ¿cómo yo hago el enfoque? ¿En qué momento lo pido? ¿Realmente debo hacer la cirugía rápida? Entonces, lo primero es, si yo tengo un TEC y la sospecha de la base de cráneo, siempre arranco con la TAC simple. En la TAC simple tengo dos momentos, un momento A o un momento B. El momento A es una fractura más de 10 milímetros, entonces, si encontré una fractura ya de ese tamaño, cirugía temprana. No lo pensemos porque ese paciente se nos puede infectar en cualquier momento. Ahora, si la fractura es menos de 10 milímetros y hay fístula o neumoencéfalo, o ambos, lo voy a vigilar con una serie de pautas. ¿Listo? Entonces, ellos dicen que en esos primeros 7 días yo lo puedo vigilar de forma médica sin ninguna intervención, pero obviamente hospitalaria. Si no responde a los primeros 7 a 10 días, le puedo dar otra semana de vigilancia, pero con tratamiento médico. O algunos dicen desde la primera semana hacer adjunto el tratamiento médico, que ya vamos a ver cuál es. Eso es decisión ya de cada neurocirujano, pero hay esas dos rutas en los primeros 7 a 10 días. Entonces, el paciente que se nos infecta, que normalmente es en las primeras 72 horas después del trauma, entonces el paciente de entrada va a requerir un manejo antibiótico dirigido y cirugía de corrección. Lo otro es, si la fístula de un neumoencéfalo, pero no está infectado, vigílelo estos 7 a 10 días. Y normalmente, si no hay infección, no va a requerir en ningún momento profilaxis antibiótica, y si la fístula resolvió, se puede dar de alta al paciente y no requiere más seguimientos porque ya hay un sellado de la fractura de la base del cráneo. Ahora, si en algún momento requiere cirugía, que es lo que veníamos hablando, mayor a 10 días, o se nos infecta, o es una fractura más de 10 milímetros, el enfoque inicial se puede hacer con una fractura de la base, perdón, con una tomografía de base de cráneo de cortes finos de 1 milímetro. Si yo no detecto con claridad el defecto, paso a un segundo estudio, como nos explicó Oscar, que eso también se ve en las fístulas espontáneas, es realizar una resonancia magnética nuclear con un T2 pesado y supresión grasa. Eso es una secuencia específica y la debemos solicitar. Y lo tercero es realizar una cisternotac si fallaron estos dos. Esto se puede realizar en el orden que uno quiera, pues no hay como un orden específico, pero lo recomiendan hacerlo en este orden: tomografía, resonancia o cisterna. Es para evitar el contraste, principalmente en estos pacientes. Ahora, entonces, siempre lo llamo a cirugía. Entonces, si el paciente no está infectado o no es una fractura más de 10 milímetros, yo le doy manejo médico. ¿Pero en qué consiste ese manejo médico? En 3 pasos. Y en ninguno de esos pasos debemos incluir antibiótico a menos de que el paciente haga signos o síntomas de infección. De la profilaxis, y que debe quedar muy clara, no es indicada
en los pacientes con fractura de base de cráneo. Ya vamos a entender por qué. Entonces, el paso 1 es acuesta el paciente y una cabecera elevada entre 30 y 45 grados para evitar que el líquido genere fístulas al estar parado o al estar acostado, ¿cierto? Entonces, normalmente se eleva esto. Evitar todas las maniobras de valsalva posible, entonces, laxantes de esos pacientes, antieméticos, antitusígenos. Se le puede agregar acetazolamida, 250 miligramos cada 6 horitas, obviamente con una monitoría de electrolitos, porque esto es un diurético, y se ha visto que en el 85% de los casos las fístulas resuelven espontáneamente. El paso 2 es cuando falla el paso 1 y es cuando pasamos de los 10 días. Entonces se puede hacer un segundo intento durante una semana siguiente y es colocarle un dren lumbar. Este paso es muy debatido porque realmente haciendo una revisión, si yo lo vigilo clínicamente, el 75% de las fístulas terminan de sellar. Pero con el dren lumbar se aumenta la estadística a un 3%. Esto no se considera estadísticamente significativo, ya que el dren lumbar pues, es un procedimiento y aumenta el riesgo de las infecciones. ¿Listo? Y el paso 3 es pues si falló paso 1 y paso 2, y este paciente sí se debe llevar a una corrección quirúrgica porque la fístula o el neumoencéfalo no corrigieron. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿de dónde sale la evidencia y qué es lo que vamos a ver? Pues lo más importante es saber que esta temática tiene evidencia desde 1969, empezando los estudios alrededor de 1966. Y Cochrane fue el que se dedicó a revisar esta información de forma exhaustiva. Entonces miremos que Cochrane empieza una búsqueda muy exhaustiva desde 1966 hasta más o menos 2015-2016, que es la evidencia más sólida. Los estudios recientes no se han dedicado pues como mucho a este tema porque ya quedó claro. Ellos dicen que sus criterios de selección son los ensayos clínicos aleatorizados y comparan el uso de antibiótico contra el placebo o inclusive que no le hagan nada a esos pacientes. También revisaron unos cuantos estudios que son los ensayos clínicos no aleatorizados y nos dan este grado de evidencia. Listo. Desde alta calidad hasta muy baja calidad. Ellos tratan de centrarse en alta calidad y moderada calidad. Pues revisando pues la información y todo lo que nos explican, miremos que la frecuencia de la meningitis tiene una evidencia moderada, lo mismo la mortalidad y la mortalidad por meningitis. ¿Listo? Lo que no queda de todo claro es cuándo hacer la cirugía a estos pacientes. Aquí la evidencia es baja, pero sí es muy claro que pacientes no se nos van a infectar y ese es nuestro blanco, que es lo que nos lleva a entender que la profilaxis antibiótica no afecta el número de infecciones. Y eso sí tiene una calidad de evidencia muy alta, afortunadamente. Ahora, como hemos dicho, el tipo de estudio que sean ensayos clínicos aleatorizados, ellos incluyeron todos los pacientes con fracturas de base de cráneo, si tenían fístula o no inclusive. Eso es muy importante porque nos permite enfocar toda la perspectiva, no solo los pacientes con fístula. Y pues ellos describen muy exhaustivamente qué tipo de intervención se realizaron en los estudios, qué antibióticos se administran, en qué dosis, en qué esquema. Entonces, el primer resultado era la frecuencia de meningitis en los pacientes, que es lo que nos interesa hablar, ¿cierto? Y cómo la confirmaron, si era por punción lumbar, por qué medios. También hablan pues de los resultados secundarios, que es la mortalidad relacionada por otras causas, por la meningitis, el requerimiento de corrección de fístula, y si el paciente se infectó o no. Entonces, miramos que ellos tienen una revisión muy grande, 2.289 artículos, pero excluyen 2.281 porque básicamente son artículos repetidos. ¿Listo? O sea, mucha información se cita, pero no eran estudios pertinentes para lo que ellos buscaban. Entonces quedan 29 artículos y de esos 29, 23 se excluyen por varias razones. Unos dicen que son solo descripciones de caso, o en algunos elementos son simplemente descripciones de revisiones de la literatura, entonces no les interesa. Entonces quedan realmente 5 estudios con buena evidencia, que cumplen sus criterios, y 4 de esos estudios realmente son metaanálisis que nos traen una buena información. Acá nos traen pues las tablas del riesgo de sesgos. Tal vez el que a ellos más les interesaba es el ocultamiento de la intervención para el personal de salud, para evitar obviamente eso, pero solo se presentó en un artículo de forma aislada de los 5 artículos. En general, la mayoría controlaron bien los sesgos, aunque lo más importante es que vamos a ver que un artículo es el mejor. Entonces, la evidencia viene desde muy atrás y básicamente esa respuesta la tenemos desde 1976 con este estudio, que fue el estudio más completo, se realizó de forma
pertinente. Y acá se siguieron repitiendo los estudios tratando de corroborar esa información, pero tal vez ninguno llegó con el resultado adecuado estadístico comparado con este, a pesar de que son estudios muy buenos. Y tal vez el estudio más reciente y los estudios más recientes tenían este sesgo, por lo cual no se incluyen con tanta frecuencia, que es el ocultamiento. Entonces empezamos a ver el primer grupo. Entonces la frecuencia de meningitis comparando antibióticos versus no antibióticos. Entonces viendo esto, primero se encuentran unos rangos muy amplios de comparación, lo cual no es tan estadísticamente significativo. Y la tendencia, a pesar de que, por ejemplo, con la presencia de fístula, de que estos pacientes se infecten, es un poco menor si se utiliza profilaxis antibiótica. Pero no se considera estadísticamente significativo porque tiende a estar muy cerca de la unidad. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que entender. Y en la ausencia de fístula se comporta muy similar, que esto es lo que se habla o es la presencia del neumoencéfalo, que también está muy cerca de la unidad, por lo cual no hay una diferencia estadísticamente significativa y tiene un rango muy amplio. Ahora, la frecuencia de meningitis, digamos que también en los 4 estudios es muy similar, 10 que reciben antibiótico y 14 que no reciben antibiótico. Pero nuevamente sigue muy cerca de la unidad y un rango bastante amplio, entonces no nos queda como del todo tranquilo. Entonces, la curva queda muy cerca de la unidad y no nos da tranquilidad, a pesar de que el antibiótico desaventaja. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ya se empezó a ver las causas de mortalidad en estos pacientes, entonces, los de profilaxis antibiótica se morían menos, perdón, se infectaban menos, pero se morían más. Entonces aquí se empezó a ver qué era lo que estaba pasando y se empezó a revisar la literatura, por qué se mueren más. Pues, haciendo la revisión, ellos veían que la meningitis era exactamente igual en ambos grupos de pacientes, por lo cual dicen, no nos sirve la profilaxis antibiótica, ya que lo que se hacía era una meningitis tardía con cepa resistente, entonces era peor para el paciente. Y eso fue lo que nos empezó a dar como ese balance. Entonces ya para concluir con toda esta información, el resumen de la evidencia es que la mayoría de las fracturas de la base de cráneo en fase aguda no se van a infectar o se infectan por causas diferentes a la fractura de la base del cráneo. Entonces, lo recomendado es hacer cirugías cuando la fístula o el neumoencéfalo son mayores a 10 porque todos estos pacientes se van a infectar. O de entrada con una fractura mayor a 10 milímetros, ¿cierto? El neumoencéfalo y la fístula de entrada no elevan el riesgo de meningitis en esos primeros 10 días. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si se infecta, es buscar otro foco de entrada. ¿Listo? A menos de que sea una fractura deprimida. Y la profilaxis no está indicada para la prevención de meningitis, ya que no hay resultados en cuanto a las comparaciones clínicas. Entonces, la mejor profilaxis para prevenir la meningitis es la corrección quirúrgica y no los antibióticos. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Estoy abierto a comentarios, preguntas. Gracias, Daniel. Muy buena la revisión. Perdón, Simón. Simón, tengo una duda y es, en estos días ya se usa mucho la cirugía endoscópica para las fístulas de la base del cráneo. ¿Leíste algo sobre eso o Claudia de pronto nos puede ayudar que veo que está conectada? Profe, Si yo es sí. mejor la cirugía endoscópica o la craneotomía pues supratentorial, la diadema. Profe, realmente eso está actualmente a la elección del cirujano, que se ha visto que las técnicas endoscópicas, cuando son para lo que es seno frontal, etmoides y esfenoides, tiene mejores resultados clínicos y detecta con mayor facilidad la fístula. Pero para lo que ya son fracturas del hueso temporal o la zona esfenoidal es más limitada. Esa sí requiere o una exploración frontovasal u otro tipo de abordaje. No sé la profe que nos quiere agregar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Claudia, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿cómo están? Bueno, eso depende del contexto. Hay una limitación importante en los pacientes de trauma y es que pacientes que tienen fracturas muy conminutas, sobre todo de los huesos propios de la nariz, eso ya es pues como digamos una limitación técnica de entrada para hacerlo endoscópico. De todos modos, pues siempre que un paciente tenga indicaciones y tenga pues como digamos, facilidades técnicas para que el procedimiento se realice, pues obviamente la cirugía endoscópica siempre va a tener muchos más beneficios porque es menos invasiva y sobre todo porque la recuperación va a ser mucho más rápida.
Pero hay que tener en cuenta, pues, como dos cositas que sí quisiera decir. Es muy importante tener claro que las fístulas del hueso, pues, del seno frontal, por técnicas endoscópicas son mucho más difíciles de realizar, ¿sí? Porque, digamos, se necesitan, digamos que el ángulo de trabajo va a ser mucho más distal y es mucho más difícil corregir lesiones laterales. Por eso hay autores que dicen, por ejemplo, que lesiones del seno frontal endoscópicas es mejor no hacerlas, pues es mejor hacerlo por una técnica abierta, ¿sí? Y obviamente, pues está su contraparte de que las lesiones en la medida en que van siendo más posteriores, son mucho más difíciles de acceder desde el punto de vista de una craniotomía y se vuelve pues más benéfico hacerlos con una técnica endoscópica. No sé, profe, si eso resuelve su duda. Sí, y me surge otra duda que es de todos los días. Muchos de estos pacientes tienen lesiones faciales y vemos que siempre el cirujano maxilofacial o el cirujano plástico coloca antibiótico de entrada. No sé cuál debe ser la práctica nuestra en este caso, porque como nos explicó Simón, nos va a seleccionar los gérmenes y entonces si tenemos un paciente con fracturas de faciales, que por protocolo los cirujanos plásticos ponen antibióticos, nosotros debemos dejar ese antibiótico o debemos sugerir retirarlo. Eh, Tal vez el doctor Rubiano que está conectado, si tiene alguna experiencia en esto, porque yo no sabría cómo contestar esta pregunta. Hola, doctor González, muchas gracias. Felicitarlos porque este es un tema que, a pesar de que hay mucha exposición a este tipo de manejo, realmente la controversia persiste y definitivamente hay que hacerle caso a los estudios como se hizo en la revisión de hoy. Este es un tema que desde hace mucho tiempo se aborda diferente, tomando la decisión es el neurocirujano o es el infectólogo o es el intensivista. Entonces yo creo que es hora de proponer al menos un protocolo estandarizado en este tema, que obviamente tiene sus variabilidades, pero tener algo como genérico. Si ustedes ven la mayoría de los infectólogos en todos estos manejos, generalmente tienden a nunca usar antibiótico y no recomendar antibiótico. Básicamente es por lo que se mencionó, porque se hace una selección de gérmenes que van a hacer una infección mucho más grave posteriormente. Es importante que nosotros podamos correlacionar de manera apropiada en bases de datos cuáles son los casos que se nos infectan y tener en cuenta algo, y es que muchos de estos pacientes no solo tienen el trauma aislado de cráneo o de cara, sino que tienen politraumatismo y generalmente cuando están acompañados de otras lesiones que tienen un riesgo alto de infección, muchas veces se produce una infección por contaminación que inició en otra zona del cuerpo. Nosotros lo vemos mucho acá en algunos pacientes, sobre todo que tienen lesiones abdominales y torácicas, que hacen infecciones a nivel pulmonar y que posteriormente a esto hacen una colonización y hacen infección del sistema nervioso central. Entonces es fundamental tener claro que en el paciente politraumatizado hay un riesgo de infección adicional que puede no surgir del cráneo y puede ser después una complicación de la infección sistémica. Entonces, dentro de lo que nosotros nos hemos visto, estamos poniéndole mucha atención, por ejemplo, a los pacientes que tienen fractura de peñasco y que llevamos, por ejemplo, a cirugía descompresiva. Estamos viendo que estos pacientes de fractura de peñasco a veces tienen un riesgo mayor de infección, pero como les digo, es importante diferenciarlo de pacientes que han hecho una infección previa, que pueden empezar inclusive por una traqueitis o pueden empezar por una neumonía. Entonces, creo que la revisión ha sido muy pertinente. Yo creo que lo que hablaba la doctora Claudia respecto a lo de manejo endoscópico versus abierto es fundamental y en nuestro medio es importante recoger datos. Es una invitación para que dentro de los trabajos que hagan los residentes tengan en cuenta que estos aspectos que a veces parecen como muy simplistas realmente son muy importantes porque determinan el riesgo finalmente de una meningitis complicada o inclusive en algunos momentos que pueda terminar en una ventriculitis en pacientes invadidos. Entonces, realmente creo que es un punto aún por estudiar bastante a fondo, pero siempre tener en cuenta todo el contexto del paciente. De acuerdo, doctor.
Yo no tengo más preguntas. Simón, ¿tenés algún comentario adicional? No, ¿O profe. alguien de los presentes? Nacho, yo quería agregar una cosita de lo que dijiste el antibiótico con la fractura en la cara. Dale, Eduardo, adelante. Yo también tuve la misma duda y se la pregunté a los maxilofaciales. La realidad es que no a todas las fracturas de cara llevan el antibiótico, sino las que tienen que ver con la cavidad oral. Todas las que tengan que ver con la cavidad oral les ponen antibiótico porque tienen un alto riesgo de hacer una osteomielitis del maxilar. Entonces es por eso que la ponen. Entonces tocaría mirar si es un LEFOR 3, si es un LEFOR 2, si es solo un LEFOR 1, dependiendo de si comprometió o no comprometió cavidad oral, ellos le ponen. Es más por el riesgo de la osteomelitis.